Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar, pues quiero agradecer a Chitak Prabhu y a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a participar de este servicio en la forma de la lectura del Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 11 titulado La Forma Universal, el texto número 48 en este día muy especial para una gran cantidad de personas en el mundo entero, ya que hoy día, al margen de la se puede decir de la veracidad, ¿no? de la fecha, al margen de todos esos detalles técnicos, el mundo entero está celebrando el nacimiento hoy día, la aparición de Jesucristo, que pues es considerado por nuestra asociación discipular, especialmente por Srila Prabhupada, como uno de los grandes Vaishnavas y también una poderosa encarnación de la Suprema Personalidad de Dios. Técnicamente se le ha otorgado la categoría de Sakti Avesha Avatar a Jesús de Nazaret. Bien, entonces en este día y vamos a ver que también en el significado Srila Prabhupada habla acerca de las encarnaciones, y justo, ¿no? Es como coincidencia entre comillas. Hoy día estamos conmemorando esta aparición de Jesús. Bien, entonces vamos a ser un poco parcos en nuestros comentarios, en la lectura, porque estoy seguro que pues prácticamente todos nosotros venimos de una tradición judeo-cristiana y muchos tendremos pues actividades familiares, a veces se puede decir por compromisos también, ¿no? No necesariamente porque nosotros estemos participando, que absolutamente no tiene nada malo, por supuesto, porque siempre es agradable recordar la aparición de un gran Vaishnava y una poderosa encarnación de Dios como es Jesús, pero seguro estamos un tanto ocupados también con algunos asuntos domésticos y familiares en relación a esta celebración. Bien, entonces vamos a hacer la lectura y leemos el significado y vamos a ver que en el significado Srila Prabhupada hay 4 párrafos y en cada uno de ellos menciona puntos muy específicos. Bien, una breve contextualización de este verso es que en textos anteriores hemos visto cómo el Señor ha desplegado su forma universal y Arjuna ha sido testigo de esta revelación divina que hace Krishna frente a sus ojos, y luego de eso Arjuna empieza a proferir sus oraciones glorificando a Krishna y exaltando todo lo que ha visto. Luego de esto, en un verso anterior, pues Krishna nuevamente toma la palabra y le empieza a hablar a Arjuna de todo esto, ¿no? Un poco sobre esto, de esta forma universal que ha revelado, y también de lo difícil, de lo complejo, de lo muy raro que es que alguien pueda contemplar esta forma universal. Por eso se dice que la forma universal que contempló Arjuna era única, porque anteriormente el Señor había revelado a algunos personajes también esta forma universal, pero no eran igual a cómo la estaba contemplando Arjuna. Se utiliza, por ejemplo, más adelante el adjetivo Gora Rupam, que significa que esta era una forma muy temible, muy horrible, es la traducción específica, ¿no? De esa palabra Gora Rupam, una forma muy terrible. Bien, entonces continuamos en este verso. Krishna está hablando un poco más respecto a lo difícil que es contemplar
sus formas y en especial esta forma universal. Bien, entonces vamos a leer la traducción. Dice la forma universal, capítulo 11, texto número 48. Dice lo siguiente: Na Veda Jagya Vyaja Nair Na Danair Na Chakriyavir Na Tapovir Ugrai Evam Rupa Sakhya Aham Nriloke Drastum Tuam Anyena Kuru Pravira. Traducción, que da su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Oh tú, el mejor de los guerreros Kurus, nadie había visto esta forma universal mía antes que tú, ya que ni con el estudio de los Vedas, ni con la ejecución de sacrificios, ni mediante caridades, ni mediante actividades piadosas, ni por medio de severas penitencias se me puede ver en esta forma en el mundo material. Significado. Como dije, este significado es medianamente extenso, consta de 4 párrafos, y en esta ocasión vamos a leer por partes el significado para ir comentando cada uno de estos puntos de una manera muy concisa, y al final pues haremos un breve resumen y una conclusión. Bien, entonces dice el significado. El primer párrafo: la visión divina es algo que se debe entender claramente en relación con esto. ¿Quién puede tener visión divina? Divina significa perteneciente a Dios. A menos que uno llegue al grado de divinidad de un semidios, no puede tener visión divina. ¿Y qué es un semidios? En las escrituras védicas se declara que aquellos que son devotos del Señor Vishnu son semidioses. Vishnu Bhakta Smrita Deva. Aquellos que son ateos, es decir, que no creen en Vishnu, o que únicamente reconocen como el supremo a la parte impersonal de Krishna, no pueden tener la visión divina. No es posible despreciar a Krishna y a la vez tener la visión divina. Uno no puede tener la visión divina sin volverse divino. En otras palabras, aquellos que tienen visión divina también pueden ver como Arjuna. Primer párrafo, ese es el final. Om Jnanati Mirandasya Gnana Salakaya Chakshun Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia. Mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mi más humilde y respetuosa reverencia. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Yajapataka Swami Iti Namine Namah Acharya Padaya Nita Kripa Padaya Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Vachanam Pangun Langajate Girinjat Kripatan Hambande Sri Gurundi Natarnam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Vishwanam Vancha Kalpatarubhya Chakripa Sindhuvya Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Ok, entonces nuestro texto original decía: oh tú, el mejor de los guerreros Kurus, nadie había visto esta forma universal mía antes que tú, ya que ni con el estudio de los Vedas, ni con la ejecución de sacrificios, ni mediante caridades, ni mediante actividades piadosas, ni por medio de severas penitencias, se me puede ver en esta forma en el mundo material. Bien, entonces en este significado, Srila Prabhupada empieza hablando de la visión divina. De hecho, ese tipo de visión fue necesaria para que Arjuna pueda contemplar esta forma universal. Podemos recordar cómo en el texto 8 el Señor le dijo: Natuman sakyase drastum anenaiva chakchusa divya dadami te chakshu pasyanme yogan aishwaram. El Señor le dijo: pero como tú no puedes verme, te voy a dar ahora ojos divinos. Divya dadami te chakshu. Dadami, te doy. Divya chakshu. Te doy ojos divinos. Divya, divinos. Chakshu, ojos.
te doy ojos divinos para que puedas contemplar esta maravillosa forma. Pasyan me yogan aishwanan. Ahora, pasyan significa ver, ahora mira mis opulencias místicas. Entonces, esa visión divina es necesaria para que una persona pueda contemplar a Dios. No es posible con estos ojos actuales tratar de ver a Dios. De hecho, estos ojos son muy limitados y no es posible ni siquiera contemplar toda la materia, ¿no? No podemos ver toda la materia ni siquiera con estos ojos, que decir tratar de ver a Dios. Y por lo tanto, el desafío, muéstrame a Dios, que presentan los ateos materialistas, no tiene ningún sentido. Es un desafío realmente bastante tonto, ya que carece de toda postura científica. Cuando uno requiere ver algo, uno tiene que tener los instrumentos adecuados para poder ver determinado fenómeno, ¿no? Es como ya hemos explicado antes. Si yo quiero ver elementos muy diminutos, como átomos o células, yo necesito de un microscopio especial, ¿no? De repente no solamente un microscopio convencional, sino puede ser que necesite un microscopio electrónico, un microscopio que nos permita ver ya hasta lo más pequeño. Y es posible, incluso en internet hay fotos, por supuesto son realizadas con microscopios muy potentes, incluso fotos de átomos. Y por supuesto, ya hablar de células ya es muy común, ¿no? Que un microscopio, que un microscopio pueda evidenciar elementos como células, como bacterias, como virus. Esto es muy fácil, pero siempre y cuando se haga a través del instrumento adecuado. Lo mismo para evidenciar otra clase de fenómenos necesitamos los ojos adecuados, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando vamos al cine a ver alguna película en 3 dimensiones, necesitamos unos lentes especiales. O, por ejemplo, si necesitamos bucear, también nos ponemos unos lentes, etc. Entonces, es muy fácil comprender que para poder ver ciertos fenómenos, incluso materiales, necesitamos un tipo de instrumento adecuado. Entonces, para poder ver a Dios, necesitamos tener esa visión divina. Pero esa visión divina no va a surgir de la noche a la mañana, no va a surgir producto de algún tipo de intento artificial, de algún intento artificial, infantil, prematuro. Esa visión divina va a surgir después de mucho tiempo, cuando nosotros nos hayamos primero ocupados en el proceso de primero tratar de ver a Dios a través del oído, a través de la comprensión, a través del entendimiento. Eso se llama técnicamente como Sruta Ekshita. Ya anteriormente hemos hablado de estos términos. Sruta Ekshita significa ver a Dios a través del oído, ¿no? Srota es escuchar. Iksha significa ojos. Entonces, para poder primero ver a Dios, necesitamos hacerlo con el entendimiento, con la comprensión. Y luego, después de la comprensión, de la purificación de nuestra conciencia, es posible que en nosotros se desarrolle este tipo de visión divina, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Como dice el señor Brahma en el Brahma Sanghita, necesitamos untar nuestros ojos con el ungüento del amor. Premangyana churita bhakti vilochanena Santa Sradai Bhakrida Yesu Vilokayanti. Entonces, Premangyana es un ungüento que se coloca en los ojos para uno poder ver, para curar la ceguera. Un Anjana, eso es un ungüento. Y Prema, pues es un ungüento de amor, es decir, el devoto debe tener untados sus ojos con amor para poder ver a Dios, para poder tener una percepción real, concreta de Dios, a través, por supuesto, de sus ojos espirituales. Entonces, y otra particularidad es que se necesita un tipo de visión especial para contemplar alguna forma específica de Dios. Porque si bien es cierto, Arjuna tenía la capacidad de poder contemplar la forma Shyamasundar de Krishna, la forma de 2 brazos, incluso pudo ver también, como se demuestra en estos versos, que Arjuna pudo ver la forma de 4 brazos también del Señor Krishna. Aún así,
aún así no podía contemplar esta forma universal, porque el Señor lo dotó de una visión específica a Arjuna para que pueda contemplar esa forma universal. Por eso le dice, Natuman Shakyase Drastun, pero tú no puedes verme. Por eso te voy a dar ahora ojos divinos. Y en ese momento es cuando Arjuna puede contemplar frente a él toda la manifestación, toda esta revelación de todos los aspectos fenoménicos de esta creación en un solo lugar. Entonces Krishna dotó a Arjuna de esta visión divina. Y esta visión divina, como dije, no es un logro artificial, sino que es algo que con el tiempo se puede desarrollar, y por supuesto siempre dependiendo de la misericordia, de la voluntad del Supremo, ¿no? Es el quien otorga o da el permiso, da esta revelación. Es como hay tantos ejemplos, ¿no?, de grandes yogis. Incluso podemos ver cómo Dhruva Maharaj tuvo esta revelación, también Prahlad Maharaj, y muchos otros también, Narada Muni también tuvieron esa revelación. Krishna se apareció ante ellos, aunque a veces de una manera muy fugaz. Entonces siempre es una bendición, una misericordia. Eso lo otorga el Señor Supremo. Entonces no es algo que se puede obtener por algún tipo de mérito mundano o algún tipo de mérito incluso a nivel, se puede decir, espiritual. ¿A qué nos referimos? Nos referimos ya a lo que se menciona en este verso, en este texto original, que es uno de los aspectos también que ya vamos a leer en el significado. Es decir, no es algo que se puede lograr ya sea por méritos de karma, de jnana, de yoga, sino algo que se puede lograr únicamente en mérito a la devoción que uno desarrolle por la suprema personalidad de Dios. Bien, eso en cuanto a la visión divina. Vamos a leer, ese es el primer tópico que Srila Prabhupada aborda en el primer párrafo de este significado. El segundo párrafo dice lo siguiente. En el Bhagavad Gita el Bhagavad Gita da la descripción de la forma universal, aunque esa descripción le era desconocida a todo el mundo antes de que la viera Arjuna. Ahora, después de este incidente, uno puede tener alguna idea de lo que es el Virat Rupa, o sea, la forma universal. Aquellos que verdaderamente son divinos pueden ver la forma universal del Señor, pero uno no puede ser divino sin ser un devoto puro de Krishna. Los devotos, no obstante que en realidad se encuentran en la naturaleza divina y tienen visión divina, no están muy interesados en ver la forma universal del Señor. Como se describe en el verso anterior, Arjuna deseaba ver la forma de 4 manos del Señor Krishna, la forma de Krishna como Vishnu, y él estaba de hecho temeroso de la forma universal. Eso es una gran verdad. Aquí Srila Prabhupada está hablando acerca de que un devoto, este es el segundo tópico, que un devoto no está interesado en contemplar la forma universal del Señor. ¿Por qué? Porque el devoto está más apegado a aspectos más dulces que contemplar esta forma que es Gora Rupan, que es una forma muy espantosa, que asusta, que da miedo. De hecho, eso es lo que le ocurrió a Arjuna. Arjuna esta forma universal prácticamente eclipsó esa relación dulce que Arjuna tenía con Krishna. Por eso anteriormente Arjuna le pide perdón. En los versos anteriores leímos como Arjuna le pide perdón a Krishna por haber desarrollado esa familiaridad, esa intimidad con él, ¿no? Jugando, comiendo juntos, a veces descansando en la misma cama, etc. Entonces, Arjuna al contemplar todo esto, pues se horroriza y pide, por favor, ya retira esta visión. Entonces los devotos no están interesados. Los devotos en realidad no están interesados en contemplar esta forma universal. ¿Por qué razón? Porque no hay intercambio de raza. ¿Qué tipo de melosidad se puede tener? ¿Qué tipo de sabor? ¿Qué tipo de intercambio se puede tener con este aspecto tan
sorprendente, maravilloso, pero al mismo tiempo tan espeluznante de la suprema personalidad de Dios. Muy difícilmente puede haber algún intercambio de amor. Entonces, devotos no están interesados. La pregunta surge es, bueno, ¿por qué entonces Arjuna lo pidió? Eso ya Srila Prabhupada lo explicó en los primeros significados, y hay dos razones específicas por las que Arjuna le pide a Krishna que revele su forma universal. La primera de ellas es que Arjuna lo hace para demostrar a todo el mundo que Krishna realmente es la suprema personalidad de Dios. Y segundo, es para sentar un precedente de que todo aquel que quiera, todo aquel que desee presentarse como la suprema personalidad de Dios, tiene que revelar su forma universal. Tiene que hacer este despliegue, ¿no? Ok, si alguien viene y dice, yo soy Dios, yo soy Krishna, bueno, entonces muéstranos tu forma universal. Muéstranos tu forma universal. Entonces, así es, eso es una de las pruebas que se le pone a aquel que diga, yo soy Dios. Debe presentar su forma universal. Entonces, los devotos no están muy interesados en contemplar este tipo de manifestación por la sencilla razón de que no hay manera de intercambiar ningún trato dulce con este aspecto, que de hecho es un aspecto, es prácticamente una visión, una revelación que está relacionada más con el aspecto material de Dios, ¿no? Con todos los elementos que componen este cosmos, los planetas, el sol, el universo, los seres, las plantas, los animales, el pasado, el presente, el futuro, etc. Bien. Entonces ese es el segundo tópico que Srila Prabhupada aborda en este segundo párrafo. Bien, vamos a la lectura del tercero. Dice, en este verso hay algunas palabras significativas, tales como Veda Yagya Dhyayananai, Veda Yagya Dhyayanai, okay, lo cual se refiere al estudio de la literatura védica y a la materia que trata de las regulaciones de los sacrificios. La palabra Veda se refiere a toda clase de escrituras védicas, tales como los 4 Vedas, el Rigveda, el Yajurveda, el Sama y el Atharva, y los 18 Puranas, los Upanishads y el Vedanta Sutra. Uno puede estudiarlos en el hogar o en cualquier otra parte. De igual modo, hay sutras, Kalpa Sutras y Mimamsa Sutras, para entender el método del sacrificio. Nanai se refiere a la caridad que se le ofrece a la persona idónea, tal como aquella que está dedicada al amoroso servicio trascendental del Señor. El Brahmana y el Vaishnava, es decir, son las personas ocupadas, ¿no?, en servir a Krishna. Asimismo, las actividades piadosas se refieren al yoga y a los derechos prescritos en los diferentes casos. Y la aceptación voluntaria de algunos dolores físicos se denomina tapasya, de manera que uno puede llevar a cabo todo eso. Puede aceptar penitencias corporales, dar caridad, estudiar los Vedas, etc. Pero a menos que sea un devoto como Arjuna, no se le es posible ver esa forma universal. Aquellos que son impersonalistas también imaginan que ven la forma universal del Señor, pero el Bhagavad Gita nos hace saber que los impersonalistas no son devotos. Por lo tanto, ellos son incapaces de ver la forma universal del Señor. Bien, entonces en esta parte, Srila Prabhupada está mencionando que no es posible ver estas formas del Señor Supremo así uno haga algún tipo de esfuerzo material. Perdón. Mil disculpas, es que acá todavía estamos con muchas cosas pendientes. Bien, entonces
Entonces no es posible contemplar esta forma del Señor o cualquier forma del Señor con cualquier tipo de esfuerzo material, ya sea en la forma de sacrificios, en la forma de penitencias, aunque todos este tipo de cosas son buenas para la vida espiritual. De hecho, hay un verso más adelante en el Bhagavad Gita en donde se dice Yagyadanas tapak karma. Entonces, Yagyadanas tapak karma natyayan karyan evata. Entonces, todo este tipo de cosas es muy bueno realizarlos. No se deben abandonar la caridad, la penitencia, los sacrificios. Pero todos este tipo de cosas son una ayuda o coadyuvan al proceso del bhakti, es decir, que lo principal, lo primordial es que uno debe desarrollar esa devoción inquebrantable, esa fe inquebrantable por la suprema personalidad de Dios. Y todos estos procesos, si están dirigidos hacia el Señor, si se realizan como una ofrenda, por ejemplo, si el yoga se hace como darpanan, como una ofrenda, es bueno. Si el estudio de los Vedas se realiza como una ofrenda para comprender al Supremo, es el yagya de la inteligencia, el Buddhi Yoga, uno sacrifica su inteligencia en la comprensión del Supremo, todo eso es muy bueno. Pero si no hay este elemento principal, que es la devoción, entonces todo este tipo de cosas se convierten en algo inútil. Bien, entonces tiene que ir acompañado de devoción. Ese es la tercera parte del tercer tópico. Y finalmente dice el último párrafo: hay muchas personas que crean encarnaciones. Ellas proclaman falsamente que un ser humano ordinario es una encarnación, pero todo ello es una necedad. Debemos seguir los principios del Bhagavad Gita. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad de adquirir conocimiento espiritual perfecto. Aunque se considera que el Bhagavad Gita es el estudio preliminar de la ciencia de Dios, aún así es tan perfecto que lo capacita a uno para distinguir entre las cosas. Puede que los seguidores de una pseudoencarnación digan que ellos también han visto la trascendental encarnación de Dios, la forma universal, pero eso no puede aceptarse porque aquí se afirma claramente que a menos que uno se vuelva devoto de Krishna, no puede ver la forma universal de Dios. Así que, primero que todo, uno tiene que convertirse en un devoto puro de Krishna. Luego podrá decir que puede mostrar la forma universal de lo que ha visto. Un devoto de Krishna no puede aceptar encarnaciones falsas o a los seguidores de unas encarnaciones falsas. Entonces, bien, el último tópico que Srila Prabhupada menciona es respecto a las encarnaciones. Un Vaishnava ha desarrollado muy bien su inteligencia gracias a la iluminación recibida del Shastra, de los Vaishnavas, de los Acharyas y del Guru principalmente. Entonces él es muy perspicaz, él es muy inteligente y no se deja engañar por supuestas encarnaciones. A veces vemos cómo existen muchas personas que aceptan falsas encarnaciones de Dios y se dejan engañar por algún tipo de truco, por algún tipo de malabarismo, incluso de palabras también, algún tipo de acto de hechicería, y como no tienen conocimiento de qué realmente es Dios, entonces aceptan a esa supuesta encarnación como una encarnación auténtica. Pero aquí se nos está dando las pautas, ciertos elementos para que podamos distinguir quién es una encarnación y quién no lo es. Por ejemplo, ya mencionamos que uno de esos requisitos es que la supuesta encarnación tiene que revelar la forma universal. Bien, otro aspecto es que tiene que estar avalado por las escrituras, tiene que estar reconocido por los acharyas y tiene también que haber demostrado en su vida, haber realizado muchas cosas que realmente son fuera del ámbito de las actividades humanas, ¿no? Muchas cosas como las que realizó, por ejemplo, Sri Krishna cuando estuvo en este planeta, ¿no? Pequeños trucos de magia, ¿no? Y que son incluso burdamente falsos para engañar a la gente. Bien, entonces, como Srila Prabhupada está hablando de encarnaciones, justamente eso mencionaba al principio, que este día estamos celebrando, y por qué no nosotros también lo celebramos, aunque técnicamente o formalmente no estemos incluidos dentro del grupo de cristianismo,
Aún así, nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro gurú, como lo aceptó también Srila Prabhupada, y como lo aceptan y lo aprecian, lo admiran y lo reverencian muchos Vaishnavas del pasado y del presente, a esta gran personalidad como es el Señor Jesús, quien fue un gran predicador. Srila Prabhupada también lo exalta en el Gita, en el Bhagavatam, y dice que es un gran predicador lleno de compasión y de misericordia, ¿no? Como ayer el Vaishnava que estaba dando la clase mencionó estos dos aspectos, ¿no?, muy relevantes en un Vaishnava, que es Titiksa y Karuna. Entonces un Vaishnava, y son también parte de las 26 cualidades de un devoto, ¿no? Un devoto no puede ser un predicador si no es compasivo. ¿Cómo puede predicar el mensaje si no desarrolla esa compasión por las personas que están sufriendo? Principalmente en estos tiempos que las personas vemos cómo el mundo está siendo totalmente explotado, totalmente vejado, totalmente abusado, producto de la ignorancia, producto del temor. Entonces, una persona que se ilustra con las escrituras, escuchando los acharyas, maestros espirituales y aquellas personas que poseen conocimiento, pues se libera de toda clase de temor. De hecho, el Bhagavatam mismo dice: esta escritura ha surgido para liberar al hombre del temor. Entonces, una persona que lee el Gita, una persona que lee el Bhagavatam se libera del temor. Porque ¿de qué sirve tanta retórica sánscrita y tanta filosofía si al final, cuando llega el hora de la muerte, salimos corriendo? Entonces, me parece hasta cierto punto desconcertante, ¿no? Desconcertante y decepcionante que alguien, pues, que se supone que está en una posición muy elevada, tenga que salir corriendo cuando llegue el olor a la muerte, cuando el mundo entero se llena de pavor, horror. Entonces, si nosotros estamos firmes en el estudio del Gita y en el estudio del Bhagavatam, que es la escritura que lo libera uno de Soka Moha Vaya, dice el Bhagavatam, el primer canto. Soka Moha Vaya, Soka, la ilusión. El Bhagavatam libera uno de Soka, de la lamentación, Moha, de la ilusión, y de Vaya, el temor. Entonces, una persona que estudie el Bhagavatam, que estudie el Gita, tiene que estar firme en su convicción y tiene que aceptar todo como una misericordia de Dios. Y en medio de la turbulencia de este mundo, en medio de tantas cosas que ocurren, tiene que estar firme. Entonces, si uno sigue, ¿no?, al Señor Supremo o a sus encarnaciones fidedignas y a sus representantes fidedignos, se va a mantener muy firme y no se va a dejar engañar, no solamente por encarnaciones falsas, sino también por la falsedad de los fenómenos que acontecen en este mundo actual. Bien, entonces hemos hablado de estos cuatro aspectos que Srila Prabhupada menciona muy puntualmente en el significado, que los repetimos. Uno de ellos es la visión divina que se debe tener para poder contemplar una forma de Dios. El segundo es que los devotos no están realmente interesados en contemplar esta forma universal. El tercero es que, esto es parte de lo que dice el texto mismo, ¿no?, que esta forma de Krishna es tan difícil de contemplarla que ni siquiera a través de penitencia, sacrificios, autoridades se la puede lograr ver, sino a través del Bhakti, lo que Krishna va a decirle en futuros versos, ¿no?, de este capítulo. Le va a decir que es únicamente a través del Bhakti que se puede contemplar a la forma que está viendo Arjuna. Y finalmente, el último tópico es las encarnaciones. Uno tiene que ser muy inteligente para saber quién es una encarnación y quién no lo es. Y por lo tanto, como decía, estamos conmemorando el día del nacimiento de Jesús. Todos reconocemos, los acharyas han reconocido a Jesús como un verdadero representante, un Vaishnava y también una poderosa encarnación de Dios, técnicamente conocido o perteneciente a la categoría de un Satyavesha avatar. Bien, entonces estos son los 4 aspectos de los que hemos hablado hoy día. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo allí para que todos puedan continuar, pues, con sus actividades
conmemorativas en relación a la aparición de Jesús también. Bien, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada, Srimad Bhagavad Gita aquí, Jai. Muchas gracias.